Les saludo en el amor del Señor. Mi nombre es Caterina Castro, participante de la Iglesia Bautista de Tierras Blancas. En este momento quiero darles las gracias por la conexión, por el poder estar unidos en oración en este mes, que es el mes de oración y ayuno. Dar gracias por ese apoyo que nos damos, que oramos los unos por los otros, que nos apoyamos, que estamos perseverando en oración y en especial en el ayuno de este mes, que es tan importante para nosotros y es donde el Señor nos pone a prueba día a día. Así que feliz y gozosa de saber que estamos en conexión y que estamos unidos. Quiero darle igual un saludo cordial a la iglesia que nos acompaña, que son la iglesia de Halcones, la iglesia Monte de Sion, Misión El Bosque San Carlos y por supuesto nuestra querida iglesia de Tierras Blancas. Quiero también compartir con ustedes una porción de la palabra que se encuentra en Mateo, capítulo 6, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y orando, cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Cuando yo leo este versículo, hermanos, me llama mucho la atención el que hay que estar encerrado en nuestra pieza para poder orar. Y doy gracias al Señor por eso, porque al estar solos con Él se produce una conexión muy linda que podemos escucharlo, podemos sentirlo, podemos vivirlo y estoy agradecida de aquello, porque cuando uno ora en lo secreto, finalmente el Señor sabe lo que nosotros estamos pidiendo desde corazón, o que cuando nos estamos arrepintiendo también es de corazón, porque todos los días cometemos errores, todos los días cometemos pecados, pero todos los días el Señor está ahí con nosotros, recompensándonos, dándonos fortaleza, dándonos fuerza para que podamos sobrellevar nuestro día a día y que pueda ser distinto, que no sea un día normal, sino que sea un día con Cristo Jesús. Así que yo doy gracias por aquello, por el orar en secreto, por el orar en lo privado, por el orar estando a solas con Él. Así que feliz de aquello, feliz de que el Señor nos unge, de que Él nos protege, de que Él nos cubre, de que Él está con nosotros día a día. Y les quiero a ustedes también llamar a estos días que quedan de la oración y ayuno, que se unan, que oren, que lean la palabra, que puedan ayunar los que pueden, que no tengan dificultades, que puedan ayunar también. Y orar, porque la oración es todopoderosa y el Señor todo lo puede y con Él tenemos que tener nuestra confianza de que nada nos ha de pasar. Y también les quiero invitar en este momento a orar por el mensaje que viene, que sea de edificación y que nuestros oídos también estén atentos a la palabra. Así que cerremos nuestros ojos para inclinar nuestro rostro a nuestro Señor. Señor, en esta mañana te doy las gracias, Padre, por las bendiciones que tú das a nuestras vidas, Señor. Te doy gracias por el pan que tú provees a nuestra mesa, Señor. Te doy las gracias por estar acá con nosotros, por saber que tú vas con nosotros en nuestro camino al trabajo, Señor, en nuestro camino al estudio, Señor, las personas que tienen que sí o sí salir a exponerse, Señor, laboralmente, Señor. Yo sé que tú las cubres, a los que son hijos tuyos, Señor, que tú los proteges, que tú nos has salvado, Señor, de esta pandemia que está corriendo por el mundo, Señor, como caballo galopante, Señor. Te pido que tú seas así protegiendo a tus hijos, Señor, e incluso a cada ser que está en esta tierra, Señor, que tú seas cubriéndola, porque esto va a ser de edificación, va a ser de ayuda, va a ser un testimonio, Señor, para tu vida, Señor, para poder mostrar que tú hiciste un cambio, que tú pudiste salvar a aquel joven o a aquella joven o a aquel adulto, que tú seas, Señor, ahí el instrumento para que esa persona pueda creer en ti, Padre. Yo pongo toda mi confianza en ti día a día, Señor, y así también sé que lo hacen mis hermanos, Señor. Te pido que abras nuestra mente, Señor, que puedas poner entendimiento en esta mañana, Señor,
para que podamos estar atentos a la palabra que va a entregar mi hermana, Señor. Te pido nuestra sabiduría, Señor, que nosotros podamos ser tardos para escuchar, tardos para oír. Ay, ya me olvidé, Señor, pero yo sé lo que tú sabes, Señor, que es la palabra que quiero, Señor, que no tengamos nuestra lengua suelta, Señor. Es eso, más que nada, que nosotros seamos cautos cuando tengamos que hablar, Señor, que seamos atentos, Señor, que no salga cualquier palabra de nuestra boca porque somos hijos tuyos. Más que nada es eso, Señor. Te doy gracias por este día, te doy gracias por el alimento que tú provees, te doy gracias por nuestra vida, Señor, y todo esto te lo dejo en tus pies, en tu dulce nombre, Padre amado. Amén. Bueno, hermanos, les saludo, que estén muy bien y feliz de haber podido compartir este trozo con ustedes de la palabra. Tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Nada más que escucharte
escucharte hablar. Háblame, Señor, te escucharé. Levanta tus manos y dile conmigo en voz alta. Háblame, Señor, díselo de nuevo. Háblame, quiero escuchar tu voz, quiero escucharte. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Pasaría el tiempo así, sin querer nada más, de escucharte hablar. Quiero que levantes tus voces y le digas, Señor, gracias. Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, oh, te adoro a ti. Y al estar
a ti y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Oh mi Dios, tú eres nuestra palabra y tú eres la palabra de la vida. Gracias Señor por tu palabra, porque en ti tenemos la esperanza de la vida eterna. Gracias Señor por hacernos sus embajadores del Evangelio de Jesucristo. Bendice este culto de adoración. Bendice a todos los niños y a todos los miembros de esta iglesia. Enséñanos a guardar tu palabra en nuestro corazón todos los días, hasta que regreses nuestro Salvador Jesucristo. Padre, te oro en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bendición a todos. Muy buenos días, estimados hermanos. El Señor les bendiga nuevamente. Gusto de poder saludarles. Damos gracias al Señor por esta mañana para poder compartir la palabra del Señor y poder adorar juntos al Señor. La gracia a Dios por los hermanos que me han secundado, como también quienes vienen posteriormente. Damos gracias a Dios también por estos días de oración que hemos tenido durante todo este tiempo. Ha sido una jornada muy hermosa, donde hemos visto también la manifestación del Señor, por supuesto, la oposición también del enemigo, pero en Cristo hemos salido más que victoriosos y miramos el futuro con expectativa, miramos el futuro con confianza y fe, porque el Señor que hasta aquí nos ha sostenido está con nosotros. Hemos estado estudiando la palabra de Dios y detenidos en la oración de Jesús ya por 3 semanas. Y en esta oportunidad continuaremos en el capítulo 17 del libro de Juan, el Evangelio de Juan, específicamente en los versículos 20 al versículo 23. Por lo tanto, les invito a buscar en la palabra de Dios y meditaremos en esta oración de Jesús ahora por la iglesia. Entonces, Juan capítulo 17, del versículo 20 al 23, le daremos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. El Señor bendiga la lectura de su palabra.
título de la palabra del Señor en esta mañana lleva entonces para que sean uno. Este es el tercer motivo de oración de nuestro Señor Jesús por los creyentes que llegarían a conocerle después en el futuro. Hemos leído el capítulo 17, versículo 20 al 23, y el versículo 20 dice: pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer por la palabra, ¿cierto?, de ellos. No ruego solamente por estos. Cuando el Señor se dirige así, se está refiriendo que no está rogando ni orando solamente por los discípulos de ese momento. Fíjese que el Señor Jesús se pone en una postura como en una mirada de futuro para las palabras siguientes. Pero qué maravilloso para nosotros el saber que el Señor Jesús, quien nos amó tanto, Él oró por nosotros, incluso que antes, hermanos, naciéramos. Él ya hace 2000 años, Él intercedió por nosotros. Y es una oración que no termina con nuestro nacimiento, con el conocimiento de nuestro Señor, sino es una oración que continúa en el tiempo. Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice: por eso puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ello. Nótese esa palabra, viviendo siempre para interceder por ello. La traducción entonces de la expresión de Jesús, los que han de creer, es como si Jesús se para en el futuro, ¿cierto?, y está observando cómo las personas creen en Él por el testimonio de los discípulos. Como Él dice, por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Pero hoy quiero enfatizar algo importantísimo, porque Él dice los que han de creer en mí por la palabra. Pero no es una palabra, hermano, de un texto evangelístico, ni tampoco una fórmula para poder llegar al conocimiento del Señor, sino es la completa revelación de la palabra de Dios. Es el Evangelio en plenitud. Aquellos que han de creer en mí por la palabra completa, por el Evangelio. Yo no sé cuántas veces usted en su oración pide por lo mismo. En una oración usted pide varias veces por lo mismo. No sé si usted ha tenido esa costumbre o tiene esa costumbre o pide algo y ya con eso está bien. Pero para Jesús es de tanta relevancia el tema de la unidad que el Señor Jesús pide 4 veces por la unidad de los creyentes. Mire usted en el versículo 21, Él dice, para que todos sean uno. En el versículo 22 dice, para que sean uno. Y en el versículo 23 dice, para que sean perfectos en unidad. En el versículo 21, la base para la unidad de los creyentes, ¿cuál es, cierto, la base? Es la analogía entre la relación del Padre con el Hijo, para que sean uno como tú, Padre, y yo en ti, dice el versículo 21. Y también esta unidad es en relación de la iglesia con Jesús. La fórmula entonces de unidad es el Padre con el Hijo con los creyentes con los creyentes y los creyentes con el Padre y con el Hijo. Este es el círculo de la unidad. Y aun cuando la unidad del Padre y del Hijo es eterna y que no se compara, por supuesto, a la unidad con nosotros, la unidad de nosotros, entre nosotros, tiene su raíz en la relación que el Hijo tiene con el Padre. Hermanos, la unidad es tan fundamental para Jesús, la unidad entre los creyentes, que de ellos también depende el plan misionero de Dios. La unidad no es un fin en sí mismo, sino
La unidad es con un propósito, para que no simplemente vivamos juntos. Es la fórmula práctica del testimonio misionero en el mundo. Fíjese lo que dice el versículo más adelante, en el versículo 21. Que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Se da cuenta? Que a través de la unidad el mundo va a creer en Jesucristo, que es el enviado de Dios. Por eso es tan importante para Jesús la unidad entre los cristianos. O sea, la unidad tiene un principio misionológico. Es por ello que Jesús desea que podamos gozar de esta unidad de la cual Él intercede ante el Padre, porque sabe que de la unidad de la iglesia también depende el avance de la comisión misionera y de la gran comisión. Recordemos que la perseverancia en la comunión es la unanimidad, ¿cierto?, que vivió también la iglesia primitiva. Cuando la gente se añadía a la iglesia, era en razón del amor y de la unidad de los creyentes. La unidad entonces de los creyentes o facilita o obstaculiza el desarrollo misionero o que las personas lleguen al conocimiento de Cristo. La unidad o facilita que las personas lleguen a Cristo o la obstaculiza porque somos un testimonio al mundo. Ninguna persona se va a querer añadir a una iglesia que está en discordia, que está en peleas entre los creyentes. Todo lo contrario, son obstáculos y objetos de vergüenza para el mundo. Un pastor contaba que en un viaje en avión, no recuerdo a qué ciudad, pero al lado de él iba un pasajero. Y este pasajero era judío. Y el pastor, una manera de poder entablar una conversación con él y poder hablarle de Cristo, le preguntó de dónde era y el varón le dijo que era de Tel Aviv. Y el pastor le dice, yo también nací en Israel. Soy de nacimiento israelita, pero estoy en Armenia. Ah, qué interesante, dijo el judío. Y el pastor siguió adelante entablando una conversación y le dijo, yo admiro mucho a los judíos y agradezco mucho a los judíos. Le agradezco por los salmos, le agradezco por la revelación bíblica y la riqueza bíblica que nos ha dejado. Le agradezco por las escrituras, pero ¿sabe qué? Especialmente le agradezco al pueblo Israel, le agradezco por el Mesías. El pastor pensó de que el judío se iba a molestar, pero para su sorpresa, el judío le respondió de la siguiente manera. Bueno, le dijo el judío, yo he leído completamente el Antiguo Testamento. ¿Y sabe qué? He leído completamente el Nuevo Testamento. Y sabe, le dijo, he estado a punto de creer en Jesús que habla el Nuevo Testamento, pero hay una duda que tengo. El pastor se estaba sobando las manos ya como listo y preparado para responder a la duda del judío, pero para la sorpresa del pastor, el judío le dijo, según he leído en las Escrituras, que cuando venga el Mesías, Él vendrá a unir a su pueblo. Pero lo que yo veo es a los cristianos que están divididos, aquellos que dicen creer en Jesús, que Él es el Mesías, lo veo en constante discordia y divisiones. Por lo tanto, tengo mis serias dudas de que Jesús sea o no el Mesías. El pastor se quedó para adentro y no supo qué responderle, porque precisamente el capítulo 17, el Señor Jesús oró para que estén unidos y para que estén en perfecta unidad. Hermanos, nuestras divisiones, los problemas, las peleas, las discordias, la falta de amor, el abandonar la fe cristiana, el discutir
y decir frases hacia sus hermanos, incluso usando las redes sociales frente a los incrédulos, el salirse de los grupos fraternos sin decir nada, simplemente porque algo no le gustó, le cierra la puerta a los incrédulos. Y como dijo este pastor, hasta los judíos están dispuestos a creer en Jesús, pero por nuestros escándalos y nuestras divisiones, más nada los alejan de Él. ¿Es la unidad lo que usted observa en su iglesia, lo que hace que los incrédulos se acerquen a ella? ¿Está usted trabajando por la unidad que Jesús desea? Los creyentes debiéramos siempre anhelar la paz, pero no aquella paz que a expensas de la verdad, de la interpretación correcta de la palabra del Señor, porque la unidad se consiguió a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario por la verdad. Cuando el Espíritu Santo produce en la persona una nueva forma de actuar en el mundo, entonces ellos van a creer en el mensaje, en el carácter y misión que Jesús les ha dado a quienes creen en Él. Jesús dijo, para que sean uno, dice el versículo 21. Y Jesús no está hablando de la unidad denominacional, que aunque está claro que falta, por supuesto, unidad denominacional, pero conociendo el corazón del hombre, la denominación nunca llegará a estar unida hasta que el Señor venga. Pero a pesar de las diferencias denominacionales, todos los cristianos verdaderos están unidos en la razón, hermano, de que alcanzamos la salvación por la gracia, de que se obtuvo mediante la fe en Jesucristo y por su compromiso también con la autoridad de las Escrituras que el Señor nos ha dado. Todos los que han creído son, entonces, y deben ser, un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos a los otros, como dice Romanos capítulo 12, versículo 5, para que sean uno. En estos tiempos, donde no nos hemos podido congregar, ya vamos prácticamente a los 6 meses casi. La verdad que el estar unidos, congregados, se extraña mucho. Hace un tiempo atrás, un grupo de nosotros, en razón del fallecimiento de una persona amada, nos pudimos juntar en el templo con esa razón. Y ya cuando terminó todo, no faltó los hermanos que dijeron, a pesar de las circunstancias por las cuales nos reunimos, y que fue dolorosa, por supuesto, qué bueno fue estar en el templo juntos. Y eso es así, estimados hermanos, para que sean uno. Pero la unidad que Cristo habla es, hermanos, para que sean uno, es que nosotros vivamos juntos, es que nosotros formemos una villa donde hayan puros cristianos. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús, cuando el Señor Jesús lo que quiere es que la iglesia sea luz y sal para el mundo. No es que vivamos en forma aislada. ¿Se imagina usted, hermano, teniendo de vecino al pastor? Cuando una vecina llegó a vivir al lado mío, cuando supo que yo era pastor, me dijo, vecino, una de las cosas que yo quiero decirle a usted es que yo soy muy gritona, así que no se asuste por eso. ¿Se imagina usted teniendo de vecino al pastor? Bueno, o yo teniéndolo de vecino a ustedes. Tal vez yo ni siquiera podría retar al perro. Pero cuando el Señor nos llama a estar unidos, no nos llama a que vivamos juntos, ni que tú compres una casa al frente mío o vivamos allá, más cerca. La unidad de Cristo es otro. Lo que Jesús está pidiendo es que los discípulos sean de un mismo corazón y de un mismo propósito. Eso es lo que está diciendo Jesús. Sin embargo, de la misma forma
es una oración que se encuentra pendiente. Es una oración que falta aún que se haga una realidad, porque debemos reconocer de que no hemos tenido un mismo corazón, ni tampoco un mismo propósito. Estar unidos no significa que a todos nos gusten las mismas cosas. Tampoco significa que estemos de acuerdo en todas las cosas de carácter doctrinal o teológicos. No es lo que está diciendo el Señor, sino que tengamos un mismo propósito y una misma misión, es lo que está diciendo el Señor. Fíjese que la Confesión Bautista de 1689 respecto a la comunión de los santos dice lo siguiente: todos los santos que están unidos a Cristo, su cabeza, por su espíritu y por la fe, aunque no por ello vengan a ser una persona con Él, participan en sus virtudes, padecimientos, muerte, resurrección y gloria, y estando unidos unos a otros en amor, participan mutuamente de sus dones y virtudes, y están obligados al cumplimiento de tales deberes públicos y privados de manera ordenada que conduzcan a su bien mutuo, tanto en el hombre interior como en el exterior. Esa dice nuestra confesión respecto a la comunión de los santos. Hermanos, nosotros debemos sentir el dolor del Padre por nuestras divisiones. Imagínese el dolor del Padre cuando nosotros entramos en divisiones. Un padre y una madre puede sentir el corazón que siente Dios cuando sus hijos están separados. Ella o él duele y sufre cuando sus hijos no se hablan entre sí, cuando sus hijos se han alejado, cuando sus hijos de una misma sangre corren por sus venas, pero están separados. ¿Cuántos padres darían todo para que sus hijos vuelvan a unirse? Pero han crecido y ya ese padre no los puede tomar de la mano y sentarlos junto a la mesa como cuando eran niños. Esos padres pueden entender el corazón de Dios cuando los hermanos en la fe están divididos. Pero por ello, hermano, por tal razón, debemos reconocer nuestros pecados y debemos arrepentirnos, porque muchas de nuestras acciones han sido de carácter carnal. Debemos reparar la unidad y hacer un compromiso con Cristo, que no seremos más objeto de división, que no seremos más objeto de separación, y haremos un compromiso de trabajar por la unidad de la familia del cuerpo de Cristo. Y de hecho, se supone que cuando recibimos a Cristo y fuimos parte de la iglesia, lo universal como local, como recién veíamos este pacto, nosotros estuvimos de acuerdo en aquello. Y una de las cosas fundamentales que un día recordé, que en el punto número 1 de las personas que se van integrando a nuestra iglesia en el curso de membresía, es trabajar por la unidad. Debemos hacer entonces de nosotros el capítulo número 17 y estos pasajes específicamente como texto favorito de nosotros, porque la mayor intercesión de Jesús en estos versículos es por la iglesia. Hermanos, ¿acaso es posible irnos al cielo sin haber trabajado y haber hecho todos los esfuerzos posibles acá terrenalmente por poner en práctica este capítulo y especialmente estos versículos? Para que estén unidos, como tú y yo, Padre, para que estén unidos y sean perfectos en unidad. Pero ¿cuántos presentan excusas para no trabajar por la unidad ahora? Por su carnalidad, por su ego, por su egocentrismo tal vez, afirmando, cuando estemos en el cielo, allá estaremos completamente unidos. Allá en el cielo no habrá letreros, entonces estaremos unidos.
hermano, pero la oración de Jesús es por la unidad allá en el cielo. ¿O es la oración de Jesús es por la unidad acá en la tierra? No hay duda que en el cielo seremos uno. No me imagino yéndonos al cielo cada uno de nosotros con nuestros estandartes. Es acá para que sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. A través de la unidad, ellos darán un testimonio de unidad y que yo procedo de ti, dice el Padre. Hermanos, la Trinidad es el mejor ejemplo de unidad que para nosotros no es entendible y comprensible eso, como 3 personas sean una. La iglesia, como dice Hechos 4:32, como era la iglesia primitiva, era de un corazón y alma. Y cuando Pablo se informó que había divisiones entre los hermanos, los reprendió de inmediato. Y mire cómo los llamó. En el 1 de Corintios capítulo 3, versículo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales. Carnales trata a aquellos que, hermanos, no trabajan por la unidad, sino son foco de división. Pero observe usted el ruego que hizo Pablo antes, en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis una misma cosa y que estéis, mire, la misma oración de Jesús, y que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo también dijo, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios 4, versículos 5 y 6. Al finalizar la reflexión de esta palabra, hermanos, esta oración de Jesús no es para que nosotros tuviéramos una unidad organizativa ni tampoco administrativa. No, hermanos. Es una unidad relacional, así como el Hijo con el Padre es una relación de amor. Los cristianos no vamos a organizar una iglesia en diferentes lugares de una misma manera. Nunca rendiremos culto nosotros de una misma forma, y menos nosotros los bautistas. Tampoco llegaremos a creer exactamente las mismas cosas. Pero ¿sabe? Lo que logra el Espíritu es que la unidad cristiana trasciende todas aquellas diferencias, todas aquellas formas de pensar tan distintas que tenemos nosotros los cristianos. Pero muchas veces el orgullo, el ego, la carne y el diablo han hecho que la unidad de los creyentes sufra mucho a lo largo de la historia. Porque es más fácil y natural entre nosotros los humanos estar divididos que estar unidos, estar degregados que estar congregados. Es mucho más fácil. Y lo peor de todo, que el testimonio de unidad no ha sido la razón por la cual las personas se unen a la iglesia. No ha sido la razón esa, como dijo Jesús, para que el mundo crea. Muchas personas no se unen porque hay una iglesia que una de las cosas que la atrajo es la unidad. En su mayoría no es así. Todo lo contrario. Por la desunión, el mundo no valora la fe que nosotros decimos, hermanos, depositar en Cristo Jesús. Solo el amor de Dios en el corazón de las personas es lo único que nosotros puede demoler nuestras barreras y aquellas cosas que nos separan, aun cuando seamos tan diversos, seamos tan distintos, culturas, lenguas, estratos sociales, etcétera, académicos, solamente el Espíritu del Señor. Es por ello que nuestra obligación personal es demostrar esa unidad de amor,
con nuestros semejantes en respuesta a este ruego de Jesucristo, quien probablemente se imaginaba una multitud de creyentes en él por medio del testimonio de los discípulos ante el trono de Dios, de toda raza, de toda lengua, de toda clase social, de todo estrato social, y ora para que esa multitud pueda sobreponerse a las diferencias culturales y entiendan que realmente lo que es la unidad, teniendo como modelo, lo que ya hemos dicho, la relación entre Jesús y el Padre. Hermanos, la oración de Jesús a nosotros nos desafía. La Iglesia unida por la palabra y el Espíritu ejerce una influencia tremenda en el mundo para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Está usted trabajando por la unidad de su iglesia? Hoy nuevamente, como ya lo hemos hecho en varios domingos, nos hemos sentado junto con los discípulos para escuchar la oración de Jesús, el ruego de Jesús. Y en esta ocasión nos hemos sentado para escuchar el ruego de Jesús por la iglesia, por los que habían de creer en él. Los discípulos escuchaban y no estaban tal vez muy claros a quién se estaba refiriendo Jesús. Y la pregunta es, ¿cómo está la unidad de la iglesia de Alcone? ¿Cómo está la unidad de la misión El Bosque? ¿Cómo está la unidad de la iglesia de Monte Sión? ¿Cómo está? ¿Cómo está la unidad de la iglesia de Tierras Blancas? Somos un testimonio al mundo. Estamos trabajando por ello, cada uno. Podemos ponernos de pie todos y decir, nuestra iglesia es una iglesia unida. Ese es nuestro fuerte testimonio al mundo. ¿Sabe qué, hermano? La oración de Jesús resulta. Claro que resulta. Solo hay que creer en ella. A veces no entendemos el por qué la iglesia no crece cuando hacemos tantos esfuerzos evangelísticos, diversas actividades, y muchas veces el gran obstáculo es por las relaciones internas que hay dentro de ellas que no han sido trabajadas, y por eso el Señor no añade a la iglesia, como en el libro Los Hechos, aquellos que han de ser salvos. Un hermano de una congregación me decía, yo cuando voy al templo digo, ojalá que no venga ninguna visita, porque aquí estamos todos peleados. Nosotros hace un par de años también vivimos una experiencia muy dolorosa como iglesia, donde se vio afectada la unidad y por consiguiente también el testimonio de nuestra iglesia. En dicha oportunidad decidimos suspender todas nuestras actividades de carácter evangelísticas. Suspendimos nuestro aniversario. También no se hizo ninguna actividad en el templo con iglesias que pudieran visitarnos y hacer una actividad con alguna iglesia en forma unida. Y también, hermano, como parte de aquello, suspendimos la cena del Señor por un año. Y empezamos a orar, empezamos a fortalecer un poco más la oración, a trabajar más en ese aspecto. Hicimos retiros de oración, retiros también, y empezamos a trabajar en la restauración y en la sanidad interior de la iglesia. Y sin darnos cuenta, el Señor empezó a añadir personas a la iglesia. Y no solamente eso, el Señor por su misericordia nos visitó y junto con añadir personas a la iglesia, derramó también sobre su iglesia milagros históricos, hermanos, que jamás hubiéramos imaginado, y solamente por su gracia y misericordia. Por supuesto,
Hermanos, no todo es una taza de leche. De pronto se levantan algunas fogatas porque el enemigo sabe, hermano, lo que tiene que hacer. El enemigo sabe porque su tarea primaria es detener el avance de la iglesia. Y una de las maneras de detener el avance de la iglesia es desunirnos entre nosotros. Es levantarnos en discordia entre nosotros. Hermanos, la oración de Jesús resulta. Solo tenemos que creer para que sean uno. ¿Estamos siendo de testimonio de unidad al mundo? ¿Es que acaso hay algo más importante para el Señor? Jesús dijo, para que sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para el que el mundo crea que tú me enviaste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean unos en perfecta unidad. Hermanos, trabajemos para que seamos uno, para que el mundo crea que el Padre envió a Jesucristo. Oremos. Sí, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por la oración de Jesús. Gracias por ese ruego que hiciste un día por nosotros, Señor, hace miles de años. Tú oraste por nosotros y oraste, Señor, para que, oh Padre, sean uno aquellos que habían de conocerte por medio del testimonio de los discípulos. Ayúdanos a trabajar en esta tarea y a recordar siempre estos versículos, que este capítulo 17 y especialmente estos versículos sea uno de los versículos más importantes en nosotros y que nunca los saquemos de vista. Y cuando, Señor, nos levantemos, Padre, con palabras, conductas que rayan en la división y en la discordia en nosotros, nos reprenda tu palabra, así como el apóstol Pablo reprendió a aquellos Gálatas que los vio divididos y los llamó carnales. Pero nosotros ayúdanos no a andar en la carne, sino a andar en el Espíritu y amar a nuestros hermanos como el Señor nos enseñó. Padre, oh Dios mío, amar a nuestros hermanos como Él nos ha amado. Ayúdanos, Señor, por medio de tu palabra que nos desafía a estar unidos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, estimados hermanos. Amén. Hola, mis queridos hermanos, los saludo en el amor del Señor en esta mañana de día domingo y quiero decirles a ustedes que estoy muy contenta porque ya estamos en los 29 días de nuestro tiempo de oración y ayuno. También finalizamos en este domingo los meses que hemos estado en énfasis de oración. Y gracias por cada uno de ustedes que se ha añadido al tiempo, a la gracia del Señor, a sus resultados también en cuanto a la disciplina de la oración. Damos gracias al Señor porque es un tiempo de intimidad junto a Él. Y también al finalizar el culto queremos decirle al Señor que estamos contentos, que estamos alegres a través de su palabra. En 1 de Tesalonicenses 5, del 16 al 18, el Señor nos anima a que estemos siempre alegres, que oremos sin cesar y que debemos dar gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. La clave es que vamos a estar alegres aún en medio de las situaciones en las cuales vivamos, porque estamos en el corazón de Cristo Jesús. Esa es la clave del resultado de nuestras oraciones, de nuestra vida y de nuestra permanencia mientras estemos aquí sobre la tierra. Agradecemos a nuestra hermana por el devocional, agradecemos al Señor por la palabra de esta mañana y agradecemos a nuestro hermano también por su oración que con tanto cariño él ha podido hacer para que ustedes puedan escucharle. Vamos a orar para finalizar el culto, dando siempre gracias al Señor en todo.
Inclinamos nuestro rostro delante del Señor para agradecerle con reverencia. Señor, agradecemos en esta hora, Señor, porque tú has sido bueno, porque tú nos has acompañado en este camino, Señor, que no ha sido fácil, Señor, pero contigo ha sido llevadero, Señor. Gracias por tomarnos de tu mano y levantarnos, Señor. Gracias porque al leer tu palabra podemos encontrar el sustento necesario para vivir cada día, Señor. Gracias porque cuando oramos a ti, Señor, sentimos esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que el mundo no conoce, Señor. Pero, mi Dios, oramos por aquellos también, Señor. Padre, porque estamos sobre esta tierra y te hemos conocido, Señor, para entregar las buenas nuevas de salvación también, Señor. No nos podemos quedar con este regalo solamente para nosotros, sino también para que el mundo te conozca, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te honramos en esta mañana en cada uno de los detalles que mis hermanos han podido expresar en esta mañana. Te damos gracias por las iglesias añadidas, Señor, que escuchan, Señor, tu palabra viva, eficaz y fresca, Señor. Gracias, Jesús. Ayúdanos, oh Señor, a seguir el camino, Señor, porque contigo, Señor, así podrás ser cada día mejor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, ponemos en la redoma, mi Cristo Jesús, de las oraciones elevadas al trono de la gracia, Señor, para que tú tengas a bien, Señor, según sea tu voluntad, responder, Señor, en tu tiempo, Señor. Te agradecemos todo por Cristo Jesús. Amén y amén. Alegres y contentos vivamos nuestros días en el nombre de Jesús. Chao, hermano.